En el suroeste de Vermont, donde las montañas verdes se ondulan como un lomo antiguo y el bosque respira humedad y resina, existe un territorio que no aparece en los mapas oficiales, pero sí en la memoria de quienes cuentan historias: el Triángulo de Bennington. No es un triángulo dibujado con reglas, sino un perímetro emocional que muchos sitúan con vértices en las cercanías de Bennington, Woodford y Somerset, abarcando la montaña de Glastonbury y los tramos de la Long Trail, que se internan en un paisaje que, cuando cae la tarde, parece recuperar su idioma de siglos. A primera vista, nada extraordinario: arces y abetos, senderos marcados, arroyos limpios, el viento que baja con olor a hoja mojada. Pero bajo esa superficie hay un conjunto de historias que, juntas, forman un eco persistente. Desapariciones sin explicación, luces fuera de lugar, brújulas que se ofenden y un silencio que, por momentos, parece demasiado atento. Para entender por qué este punto de Vermont adquirió fama de enigma, conviene retroceder a un tiempo en que Glastonbury fue un pueblo real, con serrerías, vías de trenes madereros y vida de montaña. La explotación forestal arrasó más árboles de los que la ladera podía reponer, y una gran inundación a finales del siglo XIX terminó de quebrar ese proyecto. Con el bosque erosionado y la economía agotada, Glastonbury empezó a vaciarse hasta quedar, con los años, convertido en un fantasma administrativo, territorio incorporado en los papeles, deshabitado en la práctica. Sobre esa base de abandono se asentó la leyenda moderna, porque hay lugares que, cuando los humanos se retiran, recuperan una manera de estar que nos resulta esquiva, no hostil, pero sí indiferente. Y en esa indiferencia se cocina el misterio. El Triángulo de Bennington se volvió conocido por una secuencia de desapariciones ocurridas entre 1945 y 1950. La primera, la del veterano y guía de caza Midi Rivers, que conocía como pocos los pliegues de la montaña. Aquel día acompañaba a un grupo de cazadores. Iba delante marcando el paso. En un tramo de regreso se adelantó un poco en el sendero, y cuando el grupo lo alcanzó, no estaba. No hubo señales de lucha ni huellas que indicaran una caída o un desvío. Se rastreó con perros, se peinaron arroyos, se revisaron claros. Nada. Un hombre acostumbrado a leer la montaña se disolvió en su propio manual. Al año siguiente, una joven estudiante, Paula Jean Weldon, salió a caminar por la Long Trail con ropa ligera y la ligereza propia de quien confía en la tarde. Preguntó por la ruta a algunos vecinos. Fue vista entrando al sendero y no volvió a casa. Su desaparición no solo desató una búsqueda descomunal con voluntarios, helicópteros y prensa, también puso en evidencia que Vermont no contaba con un cuerpo estatal de policía preparado para coordinar operaciones de este tipo. La consecuencia institucional fue clara: la creación de la Policía Estatal de Vermont poco después. La consecuencia humana, en cambio, fue un hueco familiar y un mito que creció como hiedra. ¿Cómo puede un camino marcado tragarse a una persona a plena luz sin dejar rastro? En 1949, otro episodio extraño. James Tedford, veterano, subió a un autobús rumbo a Bennington. Testigos lo recuerdan sentado, con sus pertenencias guardadas en el compartimiento superior. Entre una parada y la siguiente simplemente ya no estaba. El bus no había hecho desvíos ni sufrido averías. Al llegar, su equipaje seguía allí, pero él no. Es un relato incómodo porque descoloca lo cotidiano. Un transporte público, un trayecto corto, decenas de ojos que no vieron la ausencia en el instante en que ocurrió. Lo imposible a veces no necesita bosque, le basta un asiento numerado. En 1950 el triángulo volvió a morder. Un niño pequeño, Paul Jepson, desapareció en cuestión de minutos. Iba con su madre. Un descuido breve, un giro de la atención, y el niño ya no estaba. Los perros siguieron su rastro hasta un punto del camino, y allí, de golpe, nada. Como si el olor hubiese quedado detenido en el aire. Ese mismo año, en otoño, una excursionista, Frida Langer, cayó al agua durante una caminata y volvió a la cabaña con un acompañante para cambiarse de ropa.
Salió de nuevo y no regresó. Se organizaron batidas, se revisaron quebradas y márgenes. Meses después, con el deshielo, apareció su cuerpo en un área que ya se había explorado. La naturaleza, con su costumbre de mover cosas, ofrece explicaciones. La secuencia de búsquedas infructuosas en un punto antes peinado añade la pregunta. Estas desapariciones comparten las características que alimentan cualquier triángulo de misterio. Intervalos cortos de tiempo, entornos controlados, testigos que vieron a la persona minutos antes, y la ausencia de rastros que permitan contar una historia razonable. A partir de ahí, el catálogo se expande. Senderistas que hablan de zumbidos de baja frecuencia que aparecen y desaparecen como si el aire vibrara por capas. Brújulas que pierden norte en tramos donde la geología podría jugar con su aguja, pero no siempre. Zonas en las que la vegetación parece guardar una simetría rara, como si el crecimiento hubiese obedecido a un patrón temporal, no botánico. Luces que asoman por encima del dosel de los árboles en noches diurnas y luces que se arrastran por el sotobosque como si fueran linternas de alguien que prefiere no ser visto. El folclore anterior a los colonos habla de montes a los que no se entra sin permiso y de rocas donde no se pronuncian ciertos nombres. Esos relatos, traducidos al idioma moderno, se convierten en advertencias suaves. No dejar el sendero, no caminar solo, no subestimar un bosque que se repite. Glastonbury Mountain, con su lomo ancho, oculta arroyos que aparecen y se esfuman según la estación, y cañadas en las que cualquier sonido cambia de tamaño. Hay momentos del día en que un paso se duplica como si alguien lo acompañara 1 metro por detrás. No asusta, descoloca. Quien camina mucho aprende a distinguir entre el rumor del viento que hace vibrar una hoja y el rumor de un animal que ensaya una pisada. En estos tramos, esa distinción se vuelve borrosa. Junto a las desapariciones aparecen, de cuando en cuando, criaturas que no encajan en catálogo. Se habla del monstruo de Bennington, una figura bípeda, alta, cubierta de pelo, que cruza un claro con la economía de movimiento de quien conoce el terreno. Otros relatos mencionan felinos de tamaño mayor al de los linces locales, sombras musculosas que se disuelven en la trepada vertical de un tronco. A plena tarde, un aleteo pesado que no pertenece a pavo ni a buitre, corta el aire sobre la pista forestal y deja una estela de silencio raro. Ninguno de estos elementos tiene evidencia fotográfica que soporte un informe. Juntos construyen un clima. Y el clima en lugares como este pesa. Hay una capa más sutil, la de lo doméstico. Vecinos de la zona que viven en casas aisladas cuentan episodios pequeños. Un golpe seco en la puerta trasera a la misma hora durante 3 noches consecutivas. El sonido de pasos en el porche cuando no hay huellas en la nieve. Un foco que parpadea con una cadencia que no obedece a cable ni a bombilla. En algún caso, un reloj de pared que se detuvo durante el tiempo exacto en que un ser querido atravesaba el sendero, donde más tarde se organizaría una búsqueda. Coincidencias, dirán algunos. La mente humana encaja piezas con gusto. Tal vez. Pero incluso las coincidencias, cuando se apilan, piden su párrafo. No faltan hipótesis. La más benigna habla de una geografía engañosa. Senderos que se bifurcan con discreción, líneas de visión cortadas por la vegetación, quebradas que parecen camino, neblinas breves que confunden, ríos subterráneos que alteran brújulas y ánimo. Otra hipótesis apunta al clima, cambios bruscos de temperatura, microfrentes que apagan el sonido y anulan referencias. Hay propuestas más audaces, emisión de infrasónicos naturales que desorientan, zonas de mineralización que interfieren con aparatos, e incluso los que prefieren pensar en portales, en fallos momentáneos del tejido de la realidad. Entre el escepticismo y la fascinación, se abre un abanico. Y en el centro, terco, queda el hecho. Varias personas se perdieron sin dejar la clase de rastro que el manual exige. El Triángulo de Bennington es también una historia sobre cómo miramos. Un bosque es un sistema complejo. Su apariencia ordenada,
Es un acuerdo entre luz, humedad, tiempo y suerte. Quien camina confiado porque el sendero estaba claro hace 10 minutos, olvida que en montaña, 10 minutos son una estación. Estos valles enseñan a bajar la voz, a contar pasos, a mirar 2 veces la misma rama, y así como enseñan prudencia, ofrecen belleza, claros donde el sol baja a mano abierta, arroyos con agua de vidrio, el perfume dulce de las agujas de pino calentadas por el mediodía. Esa belleza convive con una cualidad que los locales describen sin dramatismo. Hay horas en las que el bosque mira, no juzga, no amenaza, mira. Y el cuerpo, antes que la mente, lo sabe. La prensa ayudó a consolidar el mito. Crónicas de época hablaron de búsquedas multitudinarias, de voluntarios que dejaron todo para caminar lado a lado por el monte, de helicópteros que barrieron con focos los barrancos nocturnos, de guardaparques con el rostro tenso y la boca seca. Con el tiempo, investigadores y escritores recopilaron casos, los ordenaron, les dieron nombre. Triángulo de Bennington es una etiqueta eficaz porque condensa en una figura simple una realidad compleja. El riesgo de cualquier etiqueta es que simplifica, su utilidad que invita a prestar atención. Y si algo necesita el bosque es precisamente eso, atención. Quien quiera caminar por estas laderas con respeto, encontrará señales que no son sobrenaturales, pero que bordean lo liminal. El viento que cambia de dirección en una curva y trae de vuelta el olor de un fogón que apagaste hace horas. Un murmullo de agua donde no hay arroyo. Al acercarte, descubres que es el sonido de hojas frotándose por la brisa en una resonancia exacta. La sombra de un ave que pasa y, por la hora del día, no puede ser esa ave. La aguja de la brújula que parece dudar y vuelve al norte con una timidez que no conocías. Al anochecer, las primeras estrellas empujan los contornos y el bosque repite su lección. Aquí todo es real, y al mismo tiempo, algo sugiere que lo real admite más posibilidades de las que nombramos. No todos los relatos son dramáticos. Algunos son apenas una anécdota que no llega ni a susto. Un pescador al que se le apaga la linterna 2 veces en el mismo punto del sendero, y al tercer intento, cuando decide hablar en voz alta, la luz queda estable hasta el río. Una pareja que escucha una melodía brevísima, 3 notas, en medio de la nada, y que al contarlo no logra recordar la secuencia. Un guardabosques que deja una marca en un árbol, y al regresar semanas después, encuentra otra marca, más arriba, hecha con otra herramienta. Cosas pequeñas, suficientes para levantar la ceja. La montaña de Glastonbury, además, juega con la perspectiva. Hay lomadas suaves que ocultan a 2 pasos desniveles afilados. Hay claros que parecen rectángulos perfectos cuando, en realidad, son polígonos caprichosos. Hay un tipo de silencio, los locales lo llaman el silencio grueso, que cae antes de la lluvia, como si el bosque hubiese empujado el botón de pausa. En ese silencio, un crujido cualquier se escucha como un párrafo entero. A veces, ese párrafo dice algo que no entiendes, no por fantasmas ni por fe, por geografía emocional. Y sin embargo, sería deshonesto contar el Triángulo de Bennington solo como un escenario peligroso. También es un lugar de regreso. Muchos han subido una y otra vez para caminar los mismos tramos, no en busca de sustos, sino por la claridad que da el bosque cuando decide ser amable. Caminos que, al repetirse, ya no asustan, enseñan. Un puente de madera que vibra con un tono específico cuando pasas. Un cardenal que insiste con su canción en el mismo abedul. Un tronco caído que con el tiempo se convierte en banco. En esa repetición, el misterio se acomoda en su sitio. Deja de ser un espectáculo y se vuelve un componente más de un paisaje que es, ante todo, vivo. Las desapariciones, con todo, siguen latiendo como heridas antiguas. Cada tanto, algún medio recuerda los nombres, las fechas, los operativos.
Algún senderista deja una flor en una piedra sin inscripción. Algún familiar, ya mayor, mira la montaña desde la carretera con una mezcla de resignación y pregunta que no se rinde. El bosque no devuelve explicaciones, devuelve estaciones. Esa negativa a hablar en nuestro idioma no lo hace culpable ni inocente. Lo hace bosque. Somos nosotros los que, con ansiedad humana, queremos frases. La fama trae visitantes que buscan respuestas. Hay quien viene con aparatos, quien prefiere la intuición, quien invoca, quien se ríe. El bosque no sanciona métodos, sanciona imprudencias. Salir del sendero sin mapa ni brújula, confiar en que el teléfono tendrá señal en una vaguada, subestimar la caída de la temperatura al anochecer, olvidar que la niebla de estas alturas se instala en 5 minutos y no suelta al caminante sin dejarle al menos una historia. Entretanto, las leyendas seguirán. El monstruo que cruza un claro, la luz que se apaga y enciende con intención, el autobús donde alguien se diluyó, la muchacha que salió a caminar un domingo y se llevó con ella una parte del paisaje para siempre. Al final, el triángulo de Bennington no te obliga a creer en lo imposible, te obliga a admitir lo incompleto, que hay hechos que no sabemos cerrar, vacíos que no llenamos con lógica sin violentar su forma, y lugares que exigen más que teorías, comportamientos, respeto, preparación, paciencia, silencio cuando corresponde. Es una ética del misterio que se puede practicar incluso lejos de Vermont. En cualquier calle, en cualquier casa, en cualquier duda. Si alguna vez decides caminar esas sendas, hazlo cuando la luz todavía tiene filo y la niebla está en las cumbres. Lleva mapa de papel, una brújula humilde, una manta ligera, agua y, sobre todo, la decisión de volver por el mismo camino si algo no encaja. Observa cómo la sombra de las nubes dibuja manchas sobre el valle. Escucha si el bosque hoy tiene ganas de hablar o si prefiere callar. Si ves una luz, no esperes espectáculo. Si no ves nada, no te lleves decepción. En ambos casos, el lugar habrá cumplido su función. Te habrá recordado que el mundo es más ancho que tu GPS. Y cuando regreses a la carretera y el asfalto te devuelva sus ruidos de siempre, notarás un cambio mínimo, el oído afinado, la mirada más lenta, el respeto intacto. Habrá, quizá, un nombre que pronuncies con cuidado, Glastonbury. Habrá, quizá, una fecha que recuerdes sin motivo claro. Y habrá, seguro, una intuición que no aceptarás discutir a gritos. No todo lo que no entiendes es amenaza, a veces es apenas una invitación a mirar mejor. El triángulo de Bennington vive en ese gesto. No necesita atrapar a nadie más para existir. Le basta con que, al pensar en él, bajes la voz. Porque hay paisajes que se escuchan mejor en susurro, y en Vermont, sucede ser uno de ellos.